Dios te bendiga, hermano y hermana. Dawan yam ni may mun biya mo hikilay kranane. Quiero contarte Yang man ramay we once na ba? un testimonio de las maravillas que Dios hace. Testimonyo wala kum dawan jara yam ni ay daw kan na. Quiero iniciar Yang tabo kod bais na. con explicar un poco sobre lo que sucedió en un momento. May we once na ba minute kum bilra jara hika kum takan na. En todas estas grabaciones escucharás una lección. Naha grabasyon ka muna na ulti lara naha bila na kumwali bahma. Una lección súper importante. An nahas malgan ka na rate palikasak sabam na. Y es la lección de la Santa Cena. Anaha na tut ni patahuli kira badukyara. Yawan bilagat ka tebil laka weba. Cuando yo escuché sobre la Santa Cena, Barayang wal rinaha tut ni huli kira patadukyara. yo entendía que la Santa Cena era una ceremonia normal. Barabaha tut ni patahuli kira bawitin lugi kan balika baba maka ay piwara daukan. Pero el Espíritu Santo me dio la oportunidad, Kung awitin na spiritu huli kira baisins karaisan kan chance kumra. a través de esta lección, Maranahas malkan ka na bilak. entender que era no una ceremonia común, Baha ba witin lugi kay kan banas malkan kanak nahaba si kapyu kum o piu alakantan kapya nahale ka makajara right palimari kansa. sino que es un gran privilegio Kan nahana si kasmalkan ka kautara kumbawisa. que nos une aún más a Cristo. Ya Jesus ra kau palay ko ki kauwan may sa will kaya batan ka bakahano. Antes yo pensé que era como cantar un canto, Pas bawitin ligalugi kan lawan aywan imayo na yababaman. pero después entendí que era una unión mucho más cerca con Cristo. Barabawe na witin luki lagi kay kontem nahabay ko kauwan may sa karna will kaya Jesus Christ. Con su cuerpo y con su sangre. Barawan wina tara bawi ki wan talia ulay ko ki. Cuando estábamos haciendo esta lección, Bara naha warka daw ki bangwi kantilara. mi mamá estaba muy enferma. Witin ayap buba sickness palikan. Ya tenía más de una semana en cama. Witin pat kri na week kumbarakan. Ya un riñón se le estaba paralizando. Bara rinyong ka kumpuskan barakan isa. Ese mismo día, Bara bahapyo ara. cuando terminamos el trabajo de esta lección, Bara nahas malkan kanat natal kan taymara. los hermanos me acompañaron a mi casa Bara hermano wala na naiwat larawan kan isa kay kaya. y tomamos la Santa Cena. Bara bahar atut ni huli kira patabaser muna no isa. Pero ya no tomamos la Santa Cena como una ceremonia normal, Kona baha bawitin na ni brin basi kapas daw ki bako lika apya kan no isa. después de recibir la revelación del Espíritu Santo, Bara espiritu huli kira rawitin ra aisan kan no isa. que en la Santa Cena me uno a Cristo. Bara baha tut ni patahuli kira basi karet kau Jesus Christ ra karna alkaya dukiara. Entendimos que si comíamos el pan, comíamos el cuerpo directamente de Cristo. Manuwira luki lagi keks makke sa baha bread pinbaret wanwina tara ba Jesus Christ ra kahabi kaya dukya kan baha ba Jesus Christ wina tara bribatan ka. Y que todas las enfermedades ya fueron clavadas en la cruz. Bara baha sickness na neul ba si ka baha dus prihin rey paman barasut babaha ba brihuan wisa. Cuando comimos el pan, Bara bread ba pinuwina. estábamos diciendo, enfermedad, tú has sido clavada en la cruz. Baha bread ba pinuwina witin aisan wisa sickness ba pat dus prihin ra sabi swinsa. Y en ese preciso momento, An baha isti ka minute kara. el Espíritu Santo Bara spirit oli kira ba. estaba haciendo la obra sanadora. Witinay warka daw kanu sa mah kawarta kanu sa rakaya. Jesús estaba haciendo la obra sanadora Jesus ba mah kawarka yanta kanu sa rawayas. a través de la Santa Cena. An bahat yawan bilaga tebil ka huli yaban ba piwara. Cuando terminamos de tomar la Santa Cena,
Bara baha tut ni uli kira patab yabiluan nin kara. Conversé con mi mamá Ayap ti walaysan. sobre lo que realmente significaba la Santa Cena. Ni baret tut ni huli kira patabadu kira walay si kaikan. Mi mamá se llenó de fe Barayap ti baret kasa kay banguan katawi ba. y ella creyó que había sido sana Ano witin ret kasa klukan witin barawan ka. en el preciso momento que recibió la Santa Cena. An baha minute kara baha tut ni uli kira pataba brintem piwara. Eso terminó como a las 7 de la noche. An baha badantakan kansam naklaktimya piskara. Se fue a acostar y a dormir. Witin mah kawih prawan an iyapan wisa. Al día siguiente, An barade kawalara. mi mamá amaneció sana. Bara ayap ti balalawan kan wisa rawan saun pale. Y ahí hemos creído aún más An bawe na kawitin an kasakalukan wisa. el poder que tiene Jesús a través de la Santa Cena. Jesus Christ banah ki karne kabri batebel la kabrin yuwara. Te invito entonces Imbait maymunis na baksa ka. a que cuando tomes la Santa Cena, Bara nahatut ni uli patanabri madukyara. te unas aún más a Cristo An kau Jesus Christ ra kau karna alkma wisa. a través del pan que es su cuerpo Kan manloge kay susabret ba si kawitin aywin atara ba. y a través de del vino que es su sangre. Bara bahat laya ba si ka presko ka laya ba si kawitin ay talya holi kirakan ba wisa. De esa manera, An bahayo yuara. ya no veas la Santa Cena como una ceremonia normal, Bahat tut ni holi kira pataba si ka ay kum mani bilara 6 mon bilara pe batem ra witin karne ka bakaikan. sino como un gran privilegio Kan baha ba si kasmal kan katara kan. que tenemos todos los cristianos. Yawan Kristiyan na ni ulbrisa.